Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Depende del horario que miren este video. Así es que es un placer volver a saludarlos en este hermoso día viernes que nos da el Señor. Démosle gracias al Señor porque nos permite una vez poder alimentarnos con este alimento espiritual que todos necesitamos. Así que mis hermanos, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu amor y tu misericordia. Y nos has dado otro día más de vida, el poder disfrutarlo con nuestra familia, el poder alimentarnos de tu palabra, poderla compartir con nuestra familia. Así pues, Señor Jesús, que sea tu presencia en este día la que siempre esté con nosotros y que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poderla entender y guardarla y poder vivir tu palabra en todos los días de nuestra vida. Por eso, Señor, pedimos tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por perseverar, por acompañarnos. Aquí todos reunidos podemos, pues, abrir nuestro corazón al Señor y poder entenderla, ¿verdad? Y vamos a ver la palabra del Señor en este día viernes en San Marcos 11, del 11 al 26. San Marcos 11, del 11 al 26. Y dice así: Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observó todo a su alrededor, y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando, cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes
sus faltas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermoso evangelio de hoy, ¿verdad? Está un poco grandecito y dice muchas cosas, pero todo se reúne, nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Miren, un sacerdote me dijo que solamente el sacerdote predica la palabra de Dios. Nosotros, los laicos, solamente escudriñamos las escrituras. ¿Ok? O sea que el que predica la palabra de Dios es el sacerdote en la iglesia. O donde él se encuentre, él es el único que puede predicar la palabra. Y nosotros escudriñamos la palabra para descubrir qué es lo que Dios es para nosotros, qué es lo que tiene para nosotros y qué es lo que nosotros somos para Él. Entonces, Él es el gran tesoro que nosotros necesitamos para vivir una vida como Dios manda. Por eso aquí Jesús, ¿qué pasa al principio? ¿Ah? Un día fue Jesús al templo en la tarde, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Nomás se quedó observando todo lo que pasaba ahí, el templo. Yo creo que su corazón ardía de ver ahí todo lo que estaba pasando en el templo. Pero él se fue, ¿verdad? Entonces dice, él salió con los 12 para volver a Betania. Se regresó a Betania ese día en la tarde. Pero dice, al día siguiente, cuando salía de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Entonces, ahí fue cuando maldijo a la higuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre, ¿verdad? Y recordamos cuando se fue al desierto por 40 días y 40 noches que ayunó. Y cuando fue tentado por el diablo, aguantó tanto tiempo y ni el diablo lo convenció para que convirtiera la piedra en pan. Y aquí el Señor tenía hambre. Por eso él esperaba encontrar frutos y no los encontró. Mis hermanos, a nosotros que hemos ya descubierto ese gran tesoro que es nuestro Señor, el dador de vida, y que es nuestro Salvador, que creemos en Jesús y que muchas veces en nuestras oraciones le hemos dicho, sí Señor, yo te sigo, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser un instrumento tuyo. No nos vaya a pasar como a las higueras, a esa higuera que maldijo el Señor, que pensó que iba a encontrar frutos y a nosotros que ya hemos abierto nuestros labios y le hemos dicho, sí Señor, yo te seguiré a pesar de todo. Pero ¿qué pasó con los primeros tropiezos, con las primeras pruebas que el enemigo pone? Porque cuando decidimos seguir a Jesús, el enemigo, aquel que vamos a dejar, porque ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, ya cambiamos nuestra vida, forma de pensar, de hacer las cosas, de mirar el mundo diferente. ¿Y a quién no le conviene? Al enemigo, ¿verdad? Porque antes hacíamos lo que el mundo hacía, lo que no estaba bien, o más medio bien, pero ahora que decidimos seguir a Jesús y decimos, sí Señor, yo te voy a ayudar, voy a hacer esto en la iglesia, voy a ir acá, voy a cumplir con los mandamientos, con los sacramentos. Jesús te está mirando como alguien frondoso que va a dar frutos, frutos de amor, de misericordia, de compasión, de perdón. Y al acabar,
Miraste que llegabas tarde del trabajo, no te daba tiempo ni de comer y te ibas a la iglesia. No, pues ¿para qué tanto trabajo, hombre? Mejor ahí luego. Y ya te desanimaste y ya no diste los frutos que tú habías dicho que ibas a dar. Entonces tengamos cuidado cuando le decimos algo al Señor. Y máxime si te sale del corazón, porque el Señor cree en ti y Él espera encontrar frutos que ya hemos pronunciado. Así es que es una decepción para Jesús mirar que nosotros nos arrepentimos de seguirlo, de servirle y de amarlo. Y de creer en Él, porque si le creyéramos de verdad, no lo dejaríamos ni por la muerte. ¿Mm? Así es que mis hermanos, pero no le creemos. Eso es lo más triste. Así es que entonces esa higuera a veces nos representa a nosotros los que nos rajamos de seguir al Señor. Así es que tengamos cuidado. Entonces, adelante. Echémosle ganas pidiéndole a Dios siempre en oración para que Él sea el que nos inspire con su bendición, nos llene, nos dé la fuerza para seguir a Él. ¿Ok? Y luego dice, llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo y comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaban las mesas de los que cambiaron dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas en el templo. Mis hermanos, ¿qué pasó ahí? Jesús expulsa del templo a los vendedores. ¿Por qué? Porque el templo es la casa, ese templo es en la casa de su padre. Era la casa de su padre. ¿Y qué era? ¿Para qué era la casa de su padre? Era para que, para que todos fueran ahí, de todas las naciones, a tener ese encuentro con Dios. Entonces, era casa de oración para todas las naciones. Y luego, limpiar el templo, ¿qué significa? Limpiar el templo significa para Jesús restituir el, el verdadero sentido, que tengan un encuentro con Dios. O sea, para la gente aquella que iba a llegar de todas las naciones, que tuviera el verdadero sentido de ser la casa de Dios y tener ese encuentro con Dios. ¿Ya? Así que ese celo del Evangelio es el que quemaba su ser. ¿Ya? Entonces, y verlo ahí, cómo lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Ya? Así es que entonces, eso no debe pasar, ¿verdad? Luego aquí dice, cuando volcaba las mesas, ¿verdad? Así que entonces, miren, los sacerdotes de aquel tiempo, aquellos que tenían la responsabilidad de llevar a cabo la fe del pueblo, ¿verdad? Entonces, tenían el miedo de que la gente pues se enojara, pero le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Dice, luego se puso a enseñar y les dijo, ¿no dice Dios en la escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí los cambistas hacían pues negocio. Y ahí los que vendían los animales, pues les robaban a la gente. ¿Por qué? Porque ya estando ahí los vendían a como ellos querían, no lo que valía el animal.
porque muchos, aunque tuvieran animales en su lugar de origen, de donde venían, de diferentes lugares del país o de otros países, no iban a traer una vaca desde otro país para ofrecerla ahí, ¿verdad? Mejor se traían el dinero y ahí compraban el animal o lo que iban a ofrecer en sacrificio. Entonces ahí se aprovechaban. Entonces era puro negocio, ¿verdad? Entonces, por eso él les dice que es una guarida de ladrones, pero el celo es el que a él lo devora, ¿verdad? Entonces los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Ajá, o sea que miraron todo lo que andaba haciendo Jesús y ¿qué pensaron deshacerse? Pensaron matarlo, para que se acabara todo aquello y no tuvieran quien les corriera ahí a la gente. Así es que entonces difícilmente pues iban a quedar contentos con que Jesús estuviera echando fuera a la gente. Así que entonces ahí podemos mirar cómo Jesús tiene celo por la casa de Dios, la casa de oración, donde tendría que ser ese encuentro con Dios. ¿Ya? Entonces es casa de oración. Entonces dice, le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. O sea que mucha gente ya estaba siguiendo a Jesús por lo que predicaba Jesús, porque él predicaba con poder, ¿verdad? O sea que la gente se quedaba llena en su corazón, en su espiritualidad, y porque miraban cómo los sacerdotes hacían negocio con los que tenían negocio de los que vendían animales, porque recibían un pago por dejarlos vender todo ahí adentro del templo, siendo que el templo no era para negocio, sino para hacer oración. Así que entonces, por eso, todo lo que hacían los maestros de la ley, pues ya la gente ya no les creía muy bien, porque decían una cosa y hacían otra, ¿verdad? Y siempre nomás creyéndose que ellos eran los que nomás podían y que nomás ellos sabían, pero Jesús les estaba demostrando que era la verdadera sabiduría de Dios que llenaba su corazón. Y encontraban esa paz, la cual les permitía seguir a Jesús con plena confianza. Así es que, luego que dice, cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. O sea que aquí ya está diciendo de que el poder de la fe, ¿verdad? Si no dudas en tu corazón y crees, sucederá como dices. Pero recordemos que la fe, esa fe es un carisma o un don de Dios que concede a quien Él quiere. ¿Ok? Ese don de la fe es un don que se la da al que Él quiere. ¿Ya? Así que entonces dice, y la palabra de Jesús vale para todas nuestras oraciones. ¿Ya? Dios no, a veces, miren, dice, Dios no concede cualquier milagro que le pidamos. ¿Ya? O sea que aquí nos dice de que si le decimos a ese cerro, miren, en oración se puede pedir, Jesús cuando dice a ese cerro,
digan, yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Miren, la, la fe, ¿a qué nos lleva? A tener fe en Dios, a creer en Él. ¿Ya? El Señor que dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores, pero tenían que creer que de verdad ellos las podían hacer porque Jesús caminaba con ellos y estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora nosotros, en nuestro bautismo, también recibimos el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor no solamente fue para los discípulos de aquel tiempo, es para todos nosotros si creemos en Jesús. Y el don de la fe que nos ha dado el Señor, ese está en nosotros. Ahora, si nosotros queremos mover ese cerro de dificultades, de problemas, ese cerro de pecados que hemos cometido, y se los entregamos al Señor, le pedimos perdón, y ese cerro se va a mover por fe. Si hemos limpiado nuestro corazón y le pedimos con fe, todo eso desaparecerá. ¿Verdad? Así que entonces solo tenemos que creer y con fe pedir. ¿Verdad? Dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. O sea que tenemos que pedir ¿con qué? Con esa humildad, con amor y con todo nuestro corazón, ¿verdad? Pero también no podemos pedir cosas que no necesitamos o cosas que no están bien. Miren, porque a veces dice, Dios no concede cualquier milagro que le pidamos, ¿ok? Aunque tengamos mucha fe, porque a veces nos gana, dice, porque puede suceder que me sugestione pidiendo la lotería. Un ejemplo. Ay, no, yo creo en Dios que me voy a sacar la lotería. Señor, ayúdame que me la saque. Bueno, eso no obliga a Dios, ¿verdad? Dice, y eso no significa que seré mejor persona. O sea que si el sacarme la lotería me va a perjudicar, Dios no me la va a conceder. Porque es una sugestión, nomás creyendo que le estoy pidiendo a Dios y que Él me va a conceder. Pero no me lo va a conceder porque tal vez va a ser mi perdición. Y Dios no quiere que nos perdamos. Así es que hay que saber qué pedimos, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿qué? Nos vamos a perder nosotros mismos si Él nos concede todo, ¿no? Pero Él es un Dios de amor, no de cumplir caprichos. Dice, con fe, el creyente pide a Dios, con fe, sabiendo que Él lo levantará en sus apuros. ¿Ok? Entonces quiere decir que con fe le pidamos lo que de verdad necesitamos. Cuando ya estamos en esos momentos en que, Señor, ahora sí ya no puedo más. Ayúdame, mira que no encuentro trabajo, o mírame que no tengo dónde vivir, o mírame que no tengo dónde qué comer. Señor, ahora sí, que tu bendición sea la que me supla y me conceda encontrar lo que necesito o recibir lo que necesito. Y entonces es cuando el Señor de verdad va a hacer su obra, pero creyendo que ya lo recibimos, dar gracias al Señor como si ya lo hubieras recibido. Así cuando acabamos nuestra oración, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me lo vas a conceder. Tú como Padre amoroso sabes mi necesidad y la he puesto en tus manos. Te doy gracias, te alabo y te bendigo y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, esa plena confianza es la que da al hombre la certeza de que va a recibir esa bendición. Por eso aquí el Señor, desde que comienza, cuando Jesús llega al templo en la tarde, Él nomás observa. Al otro día regresa
¿ya? Y en el camino se encontró la higuera que no tenía higos cuando él tenía hambre. Entonces, y luego después de la higuera llega al templo. ¿No les parece que esa higuera, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes que llevaban la ley de Dios para mantener la fe viva del pueblo, ya habían hecho casi 800 am, reglas para el pueblo de Israel, o sea, mandamientos, ¿ya? Siendo que Dios les había dado 10 y ya todas las autoridades tenían ya casi 800. O sea que esa higuera frondosa también puede ser todo el Sanedrín, todos los de la ley, los sacerdotes y los escribas y los fariseos, que tenían que dar frutos de amor, de misericordia, de compasión y de perdón, no tenían nada de eso. ¿No serían los frutos que buscaba Jesús? Y la higuera la puso de un ejemplo para decir que los encargados de llevar y mantener la fe del pueblo de Israel no habían dado fruto. ¿Y qué pasó con todos esos? No creyeron en Jesús. Al no creer en Jesús, se secaron, estaban muertos en vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también dice, todo el que cree en mí jamás morirá. Entonces la higuera murió de la raíz. Entonces esos que no creyeron en Jesús estaban muertos de raíz, porque no tenían vida. O sea que la higuera podemos mirarla también de esa forma, o en nosotros si no damos fruto como Dios espera, cuando le decimos, sí Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, y te serviré. Y al acabar nos rajamos, también somos higueras que no damos fruto. ¿Ok? Pero ahí estaba mirando los frutos de las autoridades judías que llevaban a cabo la ley de Dios y no la cumplían. Más en fin, hacían más uh, mandamientos para el pueblo, para tenerlo bajo sus pies. ¿Ya? Así que entonces esa higuera eran ellos. Y aquí nos damos cuenta cómo quiere expulsar a todos esos que venden animales ahí. ¿Por qué? Porque el celo del Evangelio, el celo del amor de Dios, siendo que el templo era casa de oración, donde se reunirían todas las naciones, ¿verdad? Para tener ese encuentro con Dios. Y luego también aquí cuando dice de el poder de la fe, que si tuvieras fe, le dirías al cerro que se moviera. Entonces, todo nos habla de la oración, ¿verdad? El poder de la fe. Entonces, aquí nosotros, la fe nos lleva a la oración. Entonces, la oración es la que nos debe mantener vivos, creyendo en Jesús. Si creemos en Jesús, tenemos vida. Y la oración es ese alimento que deberíamos tener a diario. Alimentarnos con la oración y que el Señor derrame sus bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor, Señor Jesús. Y ahora tú nos dices que la oración es lo único que nos puede mantener con fuerza, con vida, porque esa también va a mantener nuestra fe en ti, Señor Jesús. Y si creemos en ti, estaremos vivos. Así pues, que sea tu bendición la que nos fortalezca cada día y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.